Años, profesor universitario, abogado, fue diputado del Congreso, candidato presidencial, entre otros. Señor Fernández, nos complace tenerlo en el estudio de Primera Página este día. ¿Cómo amanece? Muy agradecido por la invitación, Seir. Bueno, estamos listos para hacer un análisis del momento que vive el país, este panorama político tan complejo. ¿Cómo lo analiza usted? El momento. Hay que meterle una inyección de optimismo y de patriotismo a los venezolanos. El país puede salir de esta crisis. Ahora tenemos que hacer lo que hay que hacer para salir de la crisis. Cada uno tiene una responsabilidad. En el caso concreto de la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio político, lo que debemos hacer es muy sencillo. Unir a todo ese 80% de los venezolanos que quiere el cambio, presentar un programa atractivo de cómo el país se puede mejorar sustancialmente y cómo la calidad de la vida de los venezolanos puede mejorar, y trabajar activamente en la ruta electoral que afortunadamente hoy prácticamente todas las fuerzas coinciden en que la ruta es la ruta electoral, y obtener un triunfo clamoroso el año 2024. Esa es la tarea que tenemos los que deseamos un cambio en Venezuela. Los partidarios del gobierno deben prepararse mentalmente, intelectualmente, para el concepto de la alternabilidad. La Constitución Nacional dice que Venezuela es un Estado social de derecho en donde prevalece la democracia y la alternabilidad. Una gente está en el gobierno y al cabo de unos años le da lugar a otro. Los señores que están en el gobierno alardean mucho de que son muy bolivarianos. Y si alguien aconsejó contra la idea de que una misma persona se perpetuara muchos años en el poder, fue Bolívar. En el discurso de Angostura fueron categóricos sus párrafos el año de 1819 para condenar la perpetuación de una misma persona en el poder. De modo que yo creo que deben prepararse para un tránsito pacífico, democrático, civilizado del poder, y que venga un nuevo periodo para Venezuela. En ese contexto, ¿el gobierno estaría buscando garantías de no persecución en una eventual transición, en esa alternabilidad de la que usted habla? Y tendría todo el derecho del mundo a buscarlo, a buscar garantías. Yo creo que el próximo gobierno debe hacer un compromiso muy solemne en el sentido de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. Es decir, nada de venganza, mucho de justicia. Justicia sí, venganza no. Y además, con el debido proceso, de modo que cualquier persona que sea acusado de algún hecho delictivo tenga todas las garantías para su defensa y que el sistema judicial funcione cabalmente. Ahora, señor Fernández, usted habla de un 80% de la población que quiere cambio, y yo lo llevaría también a hablar de ese 80% de descontento, por supuesto, que hay dentro de la población, incluso dentro de sectores que en algún momento fueron chavistas. Ese 80% lo tuvo Chávez en su momento de popularidad. No, nunca. O cercano a una gran popularidad. Alrededor del 50%. Bueno, una gran popularidad que lo posicionó a ganar procesos electorales con contundencia. Por cierto, nunca tuvo Chávez, porque hay mucho mito alrededor de esto. Chávez nunca tuvo una mayoría como la que tuvo Rómulo Gallegos en 1947, que ganó con el 70 y pico por ciento de los votos, o la que tuvo Jaime Lucinchi en 1983, que ganó con el 57%, o la que tuvo Carlos Andrés Pérez en 1988, cuando competimos, y él sacó algo más del 50%. Pero lo cierto es que el presidente Maduro no ha alcanzado niveles de popularidad como los que tuvo Chávez. Nunca. Ahora, en ese descontento, y parece ser una de las principales contradicciones de la sociedad política venezolana, es que se mantienen en el poder. Quizá por un lado ellos quieren continuar en el poder con esa intención de atornillarse, como dicen algunos, y por otro lado también los errores que ha tenido la oposición para poder capitalizar esa alternabilidad. ¿Cómo valorar este momento como una oportunidad para el cambio y que no se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado, donde ha permitido que continúe el chavismo en el poder? El más grave error que yo creo
que se ha cometido en el pasado en los predios de la oposición es haber colocado los intereses partidistas por encima del interés nacional. Entonces mi recomendación a la oposición sería: piensen en el país, en el interés nacional. Esta no es la hora de los partidos, esta es la hora de la unión de los venezolanos, en una propuesta que tenga carácter nacional, no carácter partidista. Hay muchos candidatos que uno dice, ¿y este candidato por qué será candidato? Y en el fondo la explicación es porque el partido necesita tener un candidato propio para sacar unos votos. Ese razonamiento partidista creo que ha sido un error hasta ahora. Por ejemplo, las elecciones del año 2018, elección presidencial, la mayoría de la oposición adoptó una línea política suicida, la abstención. Dejando de votar no se cambia nada. Claro. Votando, por lo menos existe la posibilidad de cambiar, pero si tú resuelves no votar, pues evidentemente que le deja el camino libre al gobierno. ¿Y por qué? Porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un candidato presidencial y presentar un candidato presidencial a la opinión pública. En este momento ocurrió de nuevo que no se pudieron poner de acuerdo y entonces adoptaron un mecanismo que es el que se llama de las primarias. Un grupo de partidos asumió ese mecanismo para escoger sus candidatos y yo advertí que a mí me parecía peligroso porque las primarias normalmente, lejos de contribuir a la unión, contribuyen a la división y eso es lo que ha ocurrido. Porque incrementa la rivalidad entre los factores. La pugnacidad entre ellos mismos. Entonces, mientras el gobierno contempla y el señor Cabello se distrae diciendo, mira, asuman el Consejo Nacional, yo estoy muy contento porque tomaron el Consejo. Eso es un escenario para fracturar más, para dividir más a la oposición. Luego, las primarias son un mecanismo que permite que el gobierno interfiera y que de repente el gobierno ponga el peso de su influencia mediática, que como usted sabe muy bien es muy grande, sí, y el peso de su influencia económica al servicio de maniobras para dividir más todavía. Y finalmente, la solución de las primarias es una solución de los partidos, o de algunos partidos, para los partidos. Y yo creo que el país está demandando una solución nacional, de carácter nacional. Ahora, una vez que hay un grupo importante que ha tomado esta ruta, pues lo mejor que podemos hacer es desear que eso termine lo mejor posible. Pero siempre estará presente la recomendación de presentarle a los venezolanos una propuesta de unión nacional para interpretar no a la suma de los militantes de los partidos, sino para interpretar la mayoritaria voluntad de cambio que existe en Venezuela. Decirle a los venezolanos, sí podemos lograr el cambio, unidos podemos lograr el cambio, unidos podemos tener un resultado que por más trampas y por más maniobras que se hagan, prevalecerá la voluntad de cambio de los venezolanos. Usted hablaba de un proceso que además establece la Constitución de alternabilidad. Claro. ¿No? Por la naturaleza de la conformación del Estado venezolano. Pero ¿considera usted que el chavismo está preparado para entregar, esa élite chavista que está allí atornillada al poder, está dispuesta a entregar el poder? Yo les recomendaría vivamente que se prepararan, porque eso es lo democrático, eso es lo correcto. Uno va al gobierno en el entendido de que al cabo de unos años vendrá otro a reemplazarlo. Nadie es eterno, nadie puede intentar perpetuarse en el poder. Entonces, si usted está preparado para la eventualidad de una derrota electoral, bueno, entonces la derrota será más asimilable, podrá estar en mejores condiciones de asimilar esa derrota y de pasar a jugar un papel que también es muy importante y válido además en una sociedad democrática, que es la oposición. Salen del gobierno y pasan a la oposición y eventualmente, por lo menos esta es la lógica, podrían regresar al gobierno. Yo no quisiera que regresaran. Como ha pasado en otros escenarios de América Latina. Señor Fernández, tenemos que hacer una breve pausa, pero seguimos hablando de este y otros temas cuando